¿Podremos glorificar a Dios con nuestros propósitos a través de las redes sociales? Claro que sí. Hoy tenemos una súper invitada, así que bienvenida a tu programa favorito, Un Café para el Alma, donde levantamos los brazos los unos de los otros y recibimos una palabra de positivismo de parte del cielo. Bienvenida, Steffi, a tu programa favorito. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Mira, este es un espacio donde podemos fluir, pero me encantaría que fueras tú misma, o sea, no hay nada, no te retengas con nada, Super. Porque sé que hay muchos jóvenes aquí que están en búsqueda de su propósito y esta ha sido la temporada número 1 de Un Café para el Alma en nuestro podcast y en YouTube, donde estamos hablando acerca del propósito, el llamado y la asignación. Y me gustaría que empezando que me dijeras, ¿quién es Steffi? Steffi, bueno, soy Steffi, tengo 29 años. Una nena, una niña. Juventud. Tengo 29 años, soy dominicana, tuve la oportunidad de criarme en mi país a partir de los 18 años y soy diseñadora e ilustradora de profesión. ¿Eres artista? Sí. Qué bonito. Me encanta el arte y de verdad que ejercerlo y estudiar esa carrera me apasiona bastante. ¿Cuándo tomaste la decisión de estudiar diseño? Yo siempre, desde que yo estaba en octavo, séptimo grado, tenía una idea de que quería estudiar algo que tenía que relacionarse con el arte. En mi país había una carrera que se llama publicidad, que es como todo el ámbito del arte, pero más como marketing, que puedes tener más campo. Pero luego, ya después, estando en high school, que es el bachillerato, me empezó como a atraer más a lo que es el aspecto del diseño gráfico, como una carrera en sí. Okay. Y ahí pues tomé como el rumbo de esta carrera. Ok. ¿Y estudiaste en República Dominicana? No. Cuéntanos, No. ¿qué pasó? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en Chile. Estudié diseño gráfico justamente en Chile. Ok. Y ahí ejercí, pues obviamente, pues esos fueron 4 años de carrera. Fue un cambio súper de la noche a la mañana muy drástico. ¿Por qué Chile? Bueno, resulta que mi hermana estaba estudiando medicina en República Dominicana y justo había como un intercambio que ella podía aplicar y estaba como entre Estados Unidos o Chile. Okay. Chile tiene muy buena educación para ser un país en Latinoamérica y ella vio como esa segunda opción y mi hermana pues se trasladó primero. Yo en ese entonces, yo todavía me tomé como un año después de la escuela y mi hermana me decía, Steffi, mira, ven a estudiar acá. Y yo como que no quiero, como que está muy lejos, ¿qué tal? Pero se abrieron muchas oportunidades y terminé estando en Chile. Wow, qué chévere, qué chévere. ¿Y entonces estudiaste allá y te quedaste trabajando allá? Estudié realmente allá y estuve como cuando terminé o sea, cuando me gradué, perdón, tuve un trabajo pero remoto, pero en ese entonces no me quedé en Chile, sino que pues me tuve que mudar para otro país. Otra mudada. Ajá. Otra mudada, no, y lo mismo que me pasó, como que no quería exactamente, pero entiendo que son esas movidas que Dios hace. Y tuve que irme a Estados Unidos porque en ese entonces pues nos llegó la residencia a toda mi familia y fue como un cambio totalmente de la noche a la mañana súper drástico, entonces tuve que retomar, o sea, irme a Estados Unidos y en ese momento pues estaba todavía con ese trabajo remoto en Chile. Qué bien, qué bien. Cuando vamos un poquito más atrás en tu momento de tu infancia, si está bien contigo, Sí. ¿En qué momento tú recibes al Señor o naciste en una familia donde ya conocían del Señor? Bueno, no nací en una familia cristiana, que es obviamente pues el círculo que tenemos en común, pero a los 12 años yo acepté a Jesús en mi corazón. Mi familia, como comentamos, yo di mucha vuelta en la vida. Duramos un año viviendo en Puerto Rico. Cuando era muy pequeña, cuando tenía 8 años. Y mis padres, ellos conocieron al Señor gracias a sus mejores amigos que lo invitaron a una iglesia. Entonces ya obviamente pues participaba en la escuela dominical y tenía como un conocimiento. Y como duramos un año en Puerto Rico, regresamos a República Dominicana y ya después mis papás empezaron a buscar una iglesia para congregarnos y ya entonces un día después de un culto salgo de mi escuela dominical con 12 años
Y era como esos momentos de ministración y me tocó bastante. Y dije, quiero tomar la decisión de seguir a Jesús en mi corazón. Y fue justamente a esa edad, muy pequeña. Qué bonito. La gente podría decir, pero estabas muy pequeña. O sea, ¿cómo ese recibir a Jesús en tu corazón, en una niña en formación, Sí. cómo puede llegar eso a realmente perdurar durante el transcurso de tu vida? No, claro, imagínate, o sea, yo me acuerdo que me entusiasmaba mucho ir a la escuela dominical. Creo que es fundamental cuando nos congregamos y los niños vayan a su escuela, porque uno va conociendo como tener ese conocimiento de quién es Jesús. Y yo decía, si yo estoy aquí, mi mamá siempre me decía, si estamos aquí es por un propósito y sabemos que tenemos un propósito por medio de Jesús. Y yo decía, yo quiero conocer ese propósito. Entonces, al aceptar a Jesús, yo me acuerdo y me acuerdo bastante, hasta me acuerdo la vestimenta que yo tenía puesta ese día. Y yo dije, no te conozco al 100%, pero quiero seguirte. Y a veces pensar que yo con 12 años dije esa palabra como que no lo creo. Y realmente pues esta decisión es todos los días, es tomar una decisión de seguirlo a él. Entonces es increíble que a temprana edad es una bendición porque vas aprendiendo en este camino y es una decisión constante, decir, Señor, quiero seguirte todos los días y aquí estamos todavía. Qué bonito. Y espero que siempre siga así, amén. Sí, esa es como una decisión que nosotros tomamos. Le comentaba yo a las estudiantes mías esta semana, que de hecho tuvimos una clase que es las 6 etapas de la madurez espiritual. Y así como un ser humano crece y su cerebro se desarrolla poco a poco, o sea, no nacimos caminando, no nacimos hablando, no nacimos expertos en algunas cosas, asimismo la fe va madurando. Así es. Y esa madurez es parte del proceso, o sea, no podemos saltarnos etapas. Y dentro de uno de esos procesos es donde empezamos a preguntarnos y a cuestionar nuestra fe. O sea, a cuestionarnos, ¿realmente es esto lo que creo? ¿Realmente eso que yo sentía a los 12 años es la fe, es Dios? O sea, ¿hacia dónde voy? Y esas introspecciones que traemos a nuestra vida se llama como el muro, en esa cuarta etapa. Y esa introspección es simplemente para traernos a memoria a nosotros cosas que debemos sanar, que no nos han permitido pasar al muro y recibir esas promesas de parte de Dios y entonces servirle desde ese amor y poder pasar a una quinta y sexta etapa que es donde ya nosotros servimos desde el amor, desde el verdadero amor. Eso me trae a mi siguiente pregunta y es que en tus etapas de adolescencia sé que fuiste parte de las misiones. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí. Bueno, pues cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi bachillerato, que acá en Estados Unidos le mencionamos high school. Yo estaba en un colegio cristiano, entonces teníamos muchos amigos, hijos de pastores, sobre todo uno de mis amigos más cercanos en ese entonces era de familia misionera. Entonces siempre nos invitaban a nosotros, hey, tenemos un campamento, tenemos una actividad, tenemos algo, porque ellos eran líderes de una organización de misiones. Entonces tenían como una sede en República Dominicana. Entonces siempre nos invitaba y éramos como un grupo que íbamos siempre. Y eso me entusiasmó tanto porque trabajábamos con la comunidad, íbamos y yo súper pequeña, o sea, yo decía, mi papá, ¿puedo ir? O sea, ve. Y era increíble porque uno va aprendiendo bastante y sobre todo ve las necesidades, sobre todo vengo de un país que hay muchísima necesidad, entonces siempre participábamos en esas actividades. Entonces también uno de mis profesores es pastor y es de una comunidad muy pobre, entonces justo era profesor y después los domingos pues iba a esa zona que sentía bastante, entonces siempre también participábamos y justo pues me llamó bastante esa atención de ayudar a la comunidad, de usar obviamente pues la fuerza que uno tiene de ser joven, poder hacerlo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían en esas misiones? Bueno, pues resulta que en unas de ellas tengo la oportunidad, ¿verdad?, de saber inglés y justo con mi profesor que es pastor en esta iglesia, que se encuentra en San Cristóbal, en República Dominicana,
Habían a veces misioneros que venían a hacer labores como médicos, entonces nosotros traducíamos a ellos hacia la comunidad. Estaban también haciendo como ayudando a estructurar la iglesia, entonces también ayudábamos en esas cosas. Habían campamentos de jóvenes, de pequeños, que participábamos como voluntariados, entonces le enseñábamos a los niños sobre el amor de Dios y eran como momentos de aprendizaje de la palabra. Entonces íbamos a la comunidad, hacíamos actividades como danzas, íbamos donde los niños, hablábamos con ellos, jugábamos, le pintábamos la carita y siempre dejamos como ese mensaje del amor de Dios, porque muchas veces nuestras acciones muestran también el amor de Dios. Entonces, todas estas cosas de salir de mi zona de comodidad a ir a zonas así, me trajo mucho eso a la atención. Entonces, conocí como una escuela que ellos hacían como 6 meses de misiones, eran 3 meses como que te capacitabas y luego lo ponías en práctica. Y cuando terminó la escuela veo que todos mis compañeros están, bueno, voy a entrar de una vez a estudiar y todo, y yo como... no quiero entrar de una vez, quiero hacer algo como para Dios, quiero hacer algo que más que nada como conocer más a Dios en diferentes facetas, porque conocemos a Jesús en diferentes formas. Entonces yo digo, quiero conocer a Dios como proveedor, quiero conocer, muchas veces hay que tener miedo porque uno dice y no piensa, pero la verdad es que vamos a vivir etapas en donde lo vamos a conocer. Entonces yo dije, yo quiero conocer a Dios como tener esa intimidad tan fuerte con Él en esos tiempos a solas. Entonces tomé esta decisión de participar en esta escuela donde Dios realmente fue que Él proveyó. Le dije a mis papás, yo no quiero que ustedes me den dinero de esto, que sea, si es de Dios, Él va a proveer, y recaudé fondos, personas apoyaron y tuve la oportunidad de estar en Costa Rica y en Brasil. Qué bien. Y en ese entonces, pues ahí ayudábamos a la comunidad, fuimos a pintar iglesias en lugares rurales, fuimos en una parte en Costa Rica con los indígenas, en una zona, íbamos a dar café con chocolate en lugares donde había a veces prostitución, Wow. era muy nocturno, entonces todas estas cosas que a veces no están en nuestra zona de comodidad, que no logramos hacer, fuimos, y eso me abrió bastante el campo de ver que hay mucha necesidad afuera. Entonces, y lo privilegiada que eras. Y que lo privilegiada, o sea, yo 18 años tomando esta decisión no dimensionaba todas esas cosas, pero ver era increíble, no sé, también tuvimos la oportunidad de entrar a una favela en Brasil y estar en un lugar adorando. Entonces, todas esas cosas tan pequeñas que podemos aportar a nuestra comunidad me abrió bastante los ojos y le dije, Señor, o sea, estamos aquí, pero me acuerdo decirle, heme aquí, envíame a donde tú quieras que yo esté. Entonces, creo que parte de esa oración fue ver cómo me moví a diferentes lugares. Y la verdad que para mí fue una decisión muy hermosa, porque fue como dedicarle ese año a Dios y luego pues volver a la realidad de terminar la escuela y volver a mi país. Fue como, bueno, ahora vamos a empezar a estudiar porque quiero honrar a mis padres a través de mis estudios. Entonces ahí fue como el cambio de que quería estar en República Dominicana, pero Dios tenía otra cosa y pues me movió a Chile a estudiar. Wow. Veo que siempre has estado envuelta en el servicio. Sí. Y con una gran tendencia hacia los niños. Entonces, sí, de ahí sale tu proyecto. Tú eres una empresaria, tú eres una emprendedora. Amén. ¿De ahí sale tu proyecto de empresaria? Bueno, resulta que creo que sí, realmente. Sabes que con lo que te comentaba cuando hablamos de un poquito sobre mí, es que realmente pues cuando llego a Estados Unidos, bueno, parte de estudiar diseño, una de las decisiones que yo tuve era porque es una carrera que tienes también mucha flexibilidad. Correcto. Y decía, bueno, esto me da flexibilidad de poder aportar, de servir, de tener un hogar y entre otras cosas. Y me encantaba bastante esta carrera porque corresponde hacia el arte. Entonces, el arte es una forma de tú poder expresarte y usar eso para dar un mensaje. Y yo me acuerdo cuando estaba en mi carrera, pedí a Dios como cuál es mi identidad como artista. Creo que muchos de los artistas a veces saben cuál es su identidad,
pero a veces me costaba como que qué rumbo, qué mensaje puedo dar. Y mientras yo estaba estudiando, pues siempre casi todos mis diseños eran muy coloridos, eran como muy lado hacia los niños. Pero no lo entendía. Y mi amiga una vez, una compañera me dijo, Steffi, pero todo lo haces como muy cute, como para los niños, ¿por qué no lo ves así? Y yo como, ¿en serio? Entonces, resulta que yo creé una cuenta en Instagram con la idea de hacer como mi portafolio como artista, para ver si buscaba después de la carrera, buscar como proyectos como freelance. Y la verdad que cuando empiezo a compartir durante mi proceso de la carrera, no me agradó bastante para nada. No me agradó, no le encontré como un sentido. Ok. Ahí podrías decir, perdona que te interrumpa, porque me llamó mucho la atención eso que dijiste, mi identidad de artista. Sí. Y es que para mí es bastante cuestionable porque tengo bastantes amigos que son artistas y considero que yo tengo algo de artista porque cuando trabajamos en odontología, bueno, yo soy odontóloga y por muchísimos años exactamente, trabajamos la estética, que quede lindo y dijiste identidad de artista. ¿Cómo se combina la identidad de artista con una identidad como hija de Dios? Porque dijiste algo importante y es que se confunden. Se confunde bastante. Entonces empiezan a servir a otros dioses desde su falta desde su identidad de artista. Sí. ¿Cómo combinas eso ahí? Porque muchas personas, o sea, en el arte es como, o sea, tú ves muchos estilos. Ajá. Y muchas veces te gustan todo ese estilo, pero tú tienes que saber que hay un estilo que siempre te va a identificar y que tú sabes hacerlo. Okay. Porque yo puedo decir, o sea, en mi aspecto como diseñadora, puedo hacerte diferentes estilos de acuerdo, si quieres hacer una marca, de acuerdo a lo que te gusta. Okay. Pero va a haber algo que va a fluir en mí, que va a decir, esto resalta más, que es lo que más fácil me hace, que me sale de mí. Okay. Y hay una frase la que te puedo como explicar con esto, es que para entender esta identidad en el aspecto como cristiano, como artista, es teniendo un encuentro con el Creador. Una amiga que es un gran artista. Es el artista de todos. Exacto. Entonces, si tú quieres hacer un arte, que en este caso tú como cristiano quieres dar un mensaje de acuerdo a Cristo o de la palabra, tu fuente mayor y más grande es el artista número 1, es Dios. Una amiga comparte esto, que es una frase súper linda, que es, para crear tienes que tener un encuentro con el Creador. Y la verdad es que casi todo lo que yo diseño, que es lo que estaremos conversando, es en base a mi relación con Dios. O sea, si yo no estoy teniendo mi tiempo con la palabra con Dios, no me sale absolutamente nada en el aspecto del mensaje que quiero hacer, que en este caso es como estos mensajes con los niños o en las redes sociales, que ahí, como te mencionaba, yo creaba algo, tenía tantas ideas que estaba haciendo un portafolio que un día dije, no, o sea, esto no tiene sentido. Esta no soy yo. Esa no soy yo, o sea, aquí hay de todo, pero menos Steffi. Pero menos Steffi, o sea, no hay una identidad visual, no hay algo que tú puedes decir, esta soy yo. Aquí está todo menos yo. Okay. Y decidí borrar todo. Wow. Todo lo que había en ese Instagram. Okay. Y empecé a hacer como contenido con este mensaje cristiano. Okay. Y entre esta práctica, ahí es que empiezo a ver y a descubrir que, bueno, si yo tengo que hablar algo de Dios, necesito tener esta relación más cercana con Él. Okay. Entonces empecé a abrir mi Biblia y de acuerdo a estos devocionales que hacía o algo, pues podía ilustrar o aprendizajes de mi vida. Y entonces ahí justo en la pandemia fue que nació como esta necesidad de no solamente compartir como versículos o arte así, sino también enfocarme en los niños. Ok, entonces ya tenías el por qué, el para qué, ahora hacia dónde, y hacia dónde. Quién. Ajá. Y la verdad, si me preguntas, Carmenza, como que ¿tú tenías una idea absolutamente de cómo hacerlo todo? No. Dios es el que da la fuente de inspiración y el que te guía. Ajá. Tú te encargas de hacer algo para Él y es el que te va a guiar hacia todo. Por eso yo digo, prefiero seguir a Jesús porque Él se encarga de tomar mis decisiones, porque las que yo voy a tomar nunca van a ser las correctas. Porque cuando decides seguirle a Él,
pues tú sabes que Él tiene un plan mucho mejor de lo que te imaginas. Correcto. Entonces, termino de estudiar en Chile, empiezo una nueva vida en Estados Unidos, y yo tenía esta duda de cómo volver a empezar de cero. ¿Qué rayos voy a hacer acá? Claro, porque ya es la tercera, cuarta vez que te mudabas. Exactamente. Yo estaba como cansada. Ajá. Es volver a empezar de cero. Porque, es decir, ¿Y tenían familia acá? No, o sea, mi familia están en diferentes ciudades. Okay. Nosotros llegamos acá y fue literalmente pues mi papá, mi hermano, mi mamá y yo. Sí, o sea, literal a llegar a empezar de cero. De cero, absolutamente, ir a decir, pero es que esto no es de Dios. O sea, cuando Dios manda, es Dios de un orden, Dios tiene como todo preparado, pero muchas veces... Tú lo veías crash, desordenado. Todo era de como que, ¿cómo no va a mandar aquí, empezar de cero? Como que todo sea Señor, pero ¿por qué? Y ahora pues entiendo que el propósito de Dios no es como queramos, sino como Él quiere. Y justo llegamos en pandemia. Para peor dolor, como diríamos. Exactamente. Empiezo con pandemia y digo, pero Dios, ¿qué acabas de hacer? Y sin pensar, Dios está usando esa circunstancia para crecer un propósito mayor en mi vida. Correcto. Y yo me acuerdo que pues me imagino que obviamente tú tienes estas charlas con jóvenes, con personas, y tú ves la necesidad que hay en el alma del ser humano. Y el COVID fue un momento donde florecieron muchas cosas, muchos aspectos en nosotros. Total. Y me acuerdo que ahí salían coach y muchas personas a dar consejos, los psicólogos, porque era tanto había una tiempo, necesidad había una grande. necesidad emocionalmente y espiritual en ese entonces. Y yo me acuerdo que Dios estaba tratando áreas en nuestras vidas a cada uno de nosotros, pero veía que muchas personas le estaban dando importancia más al adulto o a los jóvenes, y nos olvidamos de los niños, que era como... Los más vulnerables. Los más vulnerables, porque pues a veces los papás, en la forma de decir, quiero cuidar a mis hijos, lo mejor es, no, todo va a estar bien, pero hay papás que no explican la situación. Entonces, ¿cómo le digo a un niño que está pasando por una situación donde muchas personas están falleciendo? ¿Cómo explicar esta situación de que Dios sí tiene cuidado de nosotros? Entonces, yo empiezo a crear en las redes sociales estos versículos que siempre hacían, pero nunca llegaba como un alcance, porque yo decía, esto es para Dios y Dios se va a encargar. Correcto. Y en esta cuenta, pues yo la llamé Steph Ilustra. Okay. Pero ya tenía de 2016, pero compartía de vez en cuando. Cuando Steph Ilustra empezó a florecer en ese entonces, fue como lo que me mencionabas de crear contenido para los niños. Esta necesidad del COVID me hizo entender de que también cómo puedo dar un mensaje hacia los niños. Veo que mis ilustraciones es como bien colorida, tiene un grupo objetivo hacia los niños y hacia las mujeres. ¿Cómo puedo usar esto? Solamente soy una diseñadora, no soy profesora, no soy educadora. ¿Cómo puedo crear un material o algo así? Y me acuerdo que en base a esa necesidad, Steph Ilustra empezaba a crear como estos versículos, pero luego se dio un entorno hacia los niños de decir, quiero crear algo para ellos, gratis. Entonces empecé a hacer como hojas para colorear. Y como un primer material que hice fue Jesús es mi refugio. Entonces eran varias figuras de Jesús diciendo, Jesús es el quien provee, y ponía un versículo. Jesús es el que cuida de mí, y era como sosteniendo al mundo. Entonces, todo eran como palabras clave de las situaciones emocionales que los niños no entendían lo que estaba pasando, pero era una forma que también los papás podían sentarse con los niños a tener ese tiempo con ellos. Mira, perdóname, o sea, definitivamente veo la mano de Dios allí. O sea, hemos estado trabajando el wow esta semana. Wow. Sí, oíste, porque la mujer samaritana tuvo un momento wow en el pozo con Jesús cuando lo encontró a él y se dio cuenta, ok, hello, soy yo, el agua viva, no sigas buscando más, aquí estoy. Y esto es como un momento wow para mí, donde me doy cuenta de que no eras educadora, no eras profesora, no eras psicóloga, pero mira cómo el Señor iba colocando cada cosa. O sea, el Espíritu Santo te iba llevando esas frases, eso que los niños estaban necesitando en ese momento. Wow. Y digo, es una locura porque
¿de dónde va a salir eso de mí? Yo siempre pido ayuda a mi hermana, que ella es la que me ayuda en las cosas. Y ella justo es profesora. Okay. Entonces, pero en ese momento no se me ocurrió absolutamente nada. Fue como que salía y creaba. Entonces, Carmenza, yo tenía en ese entonces, pues, en la cuenta eran 5,000 seguidores que estaban. Yo siempre digo como comunidad, no seguidores, sí, porque correcto, comunidad. Que es una comunidad que se envuelve, ¿verdad? Entonces empiezo a crear estos contenidos y yo nunca pagué publicidad ni nada. O sea, yo digo, estoy haciéndolo para Dios, es el que va a promover. Entonces digo, bueno, si esto llega a algún lugar, gloria a Dios. Lo compartí en mi Facebook y todo, digo, bueno. Y empezaba a ver a muchas personas descargar el material. La guía. Y la guía. Y era como, wow. Y empezó a crecer. Y yo como, wow, que es interesante. Entonces me llegaban no solamente esto, sino que me llegaban fotos de niños. Y los papás diciendo, mira, gracias. Y los niños mostrando el dibujo. Wow. Y eso conmovió tanto mi corazón. Claro. Decía, wow, o sea, estoy haciendo algo que está llegando no solamente a donde yo estoy, está llegando a muchos lugares. Correcto. Sin hacer absolutamente nada. Y luego ya después entiendo esto y te digo, Carmenza, que empecé a seguir creando y esto ya como a partir de 2020 o 21 le dije a Dios, y justo era un diciembre, le digo, wow, creo que estoy, bueno, hablando de los wow, ¿verdad? Le digo, Dios, o sea, creo que es increíble que tú estés usando estas herramientas para poder seguir llevando tu mensaje, pero quiero plenamente pues dedicarme a hacerlo para ti. Ayuda a mi corazón. Hice una oración de como que si esto viene de ti, que tú abras las puertas y que empieces a hacer. Something happened. Something happened. Entonces, eso fue un 31 de diciembre, y lo anoté en mi diario de oración y lo puse. Hice una ilustración para, creo que es enero del 2021, si no estoy mal. Y puse el año 2021 y pongo un versículo y escribo lo que siento en mi corazón. Una carta abierta, la verdad. Dios, que este año no sé qué, bla, 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 bla. Nada de ChatGPT ni nada. No existía, gracias a Dios, pero no lo usamos tampoco. Entonces, nada de eso, de mi corazón y estaba. Y luego dejo el teléfono y pues estoy trabajando. En ese entonces estaba trabajando en una tienda y no podía estar mi teléfono, y cuando voy a abrir mi teléfono no sé cuánto es el post que hice, llegó no sé a cuántas personas y eran de 20,000 likes, no sé cuántos comentarios, y yo, pero ¿qué fue lo que yo hice? No hice absolutamente nada, ¿qué es lo que está pasando aquí? No entiendo, y empecé a seguir compartiendo y la cuenta de un día a otro está de 20 a 30, o sea, fue 2 años que veía cómo ese crecimiento era exponencial. Así, es súper espontáneo. Y yo decía, pero qué, wow, no entiendo. Y en medio de ese tiempo empiezo a crear 2 materiales más, que fue la armadura de Dios y el fruto del Espíritu. Y te digo otra vez, nuevamente, Carmenza, yo sirvo en el área de niños en nuestra iglesia, que aquí participábamos en altar. Y siempre estaba también con los niños sirviendo en las iglesias que he participado, pero era increíble cómo Dios daba la creatividad para hacer estos materiales. Y justo lo que fue la armadura de Dios y los frutos del Espíritu, empiezo a compartirlo y la gente como, wow, es que esto es increíble. Y yo como, no sé, o sea, nuevamente, yo me acuerdo que lo terminaba de hacer y se lo mostraba a mi hermana. Sí, había una falta ortográfica o algo así. Sí. Pero esto empezó a crecer de una forma en que, te lo digo, o sea, absolutamente no hice nada, solo Dios. Y decidí hacerlo gratuitamente, ese material. Dije, creo que es una ofrenda que puedo hacer, porque el público más grande que yo tenía era en países en Latinoamérica, porque mi contenido es en español. Yo estando acá en Estados Unidos, pero yo decía, hay mucha necesidad porque hay escuelas dominicales en donde no tienen recursos, y sobre todo también traer como esa cercanía entre los papás de tener tiempos devocionales con sus hijos. Y creo que el material puede funcionar para sentarnos y hacerlo juntos. Entonces era como, o sea, te digo, yo nunca pensé un plan como lo hacemos, o sea, cuando hablamos de negocio. Tienes que hacer un plan de negocio, tienes que saber cuál es tu target, tienes que hacer todo.
no hice absolutamente nada. Era como Dios direccionado. O sea, es el jefe. Y yo digo, diga jefe, ¿qué hay que hacer? Vamos, y él armaba Me todo. encanta. Entonces, CEO. él es yo trabajo para él, nada más, me encargo. Ajá. Y de verdad que ver cómo esto llegaba hacia países, Carmenza, o sea, hay porque uno pones estos formatos para descargar, imprimirles gratis hacia la comunidad y tú puedes ver como las estadísticas. Sí, sí. Eran de 30,000 descargas, Wow. no sé cuántas descargas. Y yo digo, esto solamente Dios lo hace y las personas lo compartían y llevan hacia esa comunidad. Entonces, a veces uno espera como, bueno, yo sé que le estoy pidiendo a Dios luego de cómo hacerlo porque esto lo estoy haciendo para Él y el Señor, si es económicamente, quiere que yo viva de eso, Él dará estrategias en ese aspecto. Pero en esta necesidad yo decía, bueno, Dios me ha dado un trabajo, le doy gracias a eso. Si esto lo puedo usar para bendecir hacia las personas, esto llegará y ahí está. Y luego de ese entonces, pues me ha llegado varias ideas como la creación de Dios. Hay uno que es sobre el nacimiento de Jesús, que se usa mucho para Navidad. Y ahora mismo estoy en un momento de mi etapa de vida que estoy como preparando materiales y dando como un stop en donde digo, Señor, ¿seguiré haciendo esto más hacia los niños o también hago más target hacia las mujeres? Porque luego el target de los niños y las mujeres crecieron juntos. Ajá, entonces, claro. Le decía, ¿cómo están llegando madres, pero están llegando también jóvenes? Ajá. Entonces, ¿cómo puedo unificar esto y seguir haciendo? Entonces, soy sola una. Dios, dame las habilidades, pero es increíble que cuando te dedicas a hacer algo para Dios, Él te da la identidad. En este aspecto, cuando eres artista, Él te da la identidad, Él te da los recursos, Él te da la habilidad. Y todo esto es cuando tú tienes un encuentro con Él. Creo que muchos, como dices, Carmenza, se preguntan qué quieren hacer, pero si tú como cristiano quieres usar tus redes de valor y quieres llevar hacia las personas a que conozcan de Jesús, no busques una persona que te promueva, no busques recursos, o sea, deja que el recurso número uno, la mejor fuente de inspiración sea que te guíe, porque te lo digo, yo soy una persona que a veces me considero muy segura en tomar decisiones y cuando es Dios que toma las decisiones por ti, que te lleva, créeme, o sea, Él hace todo. Te sorprende. Te sorprende. Sí. Como mencionamos, wow. Sí. ¿Verdad? ¿Qué le dirías a una persona supremamente estructurada? O sea, tenemos diferentes temperamentos